Bereshit bara Elohim et asamayim beet aretz. Bearet estaba tohu babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Capítulo 115 del testimonio del Espíritu que hemos recibido y que nos hace testigo de la vida en el contexto de los días previos a la Pascua, hoy día 11, o ya comenzando prácticamente el día 12 del mes de Abib. Para nosotros el último mes del año, porque el Evangelio comienza con Bereshit, es decir, en el mes de Tisrei, y termina con la muerte y resurrección del Mesías. Estamos en el contexto de la Pascua escogiendo al Cordero de Elohim, según Éxodo capítulo 12, cuando Israel se encontraba en Egipto, luego de que los egipcios experimentaran aquellas plagas y que aún el faraón se resistía a hacer la voluntad de Elohim, se resistía a dejar ir libre al pueblo de Israel, pues el Señor le da una instrucción a Moisés de que el día 12, dice aquí, capítulo 2, habló el Señor en Egipto a Moisés y a Aarón y le dijo: este mes será para ustedes el principal de los meses, el cabeza del año. Díganle a la comunidad israelita lo siguiente: el día 10 de este mes cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa, y si la familia fuese demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerían juntos, repartiéndoselo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal deberá ser de un año, macho sin defecto, y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardarán hasta el 14 de este mes, y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. Vamos a ver lo que dice la Reina Valera. Dice: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las puertas que lo han de comer. Aquella noche comerán carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Adonai. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como de la bestia, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, dice Adonai, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai
durante todas vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Como le decía, en este contexto de la Pascua, estamos en el tema escogiendo al Cordero de Elohim. Esta es la instrucción que le da Elohim a Moisés y Aarón para que sacrificaran, escogieran este cordero, lo guardaran hasta el día 14 y lo sacrificaran entre las 2 tardes el día 14. He leído y he visto en algunas enseñanzas en YouTube acerca de que en Belén existían unos rediles especiales donde se guardaban los corderos escogidos, es decir, donde el día 10 en esos rediles de Belén se guardaban los corderos escogidos para ser sacrificados el día 14. De manera que los hombres escogían los corderos machos sin defectos como ofrenda de sacrificio de Pesaj o de Pesach o de Pascua para ser sacrificado el día 14. Lo escogían de un año sin defecto. Para entrar en tema rápido, hermano, cuando dice que el cordero debe ser de un año, estamos hablando del tiempo del evangelio. Muchos plantean de que el evangelio, es decir, que el ministerio del Mesías fue de 3 años o 3 años y medio. El evangelio, hermano, comienza con Bereshit, con Tisrei, y termina en el mes de Abib, con el sacrificio, es decir, con la muerte del Mesías y la resurrección. De manera que están durante ese periodo todas las fiestas establecidas por el Señor, y que este ministerio solamente ocupa el tiempo de un año, de manera que el evangelio es un año. Eso es lo primero para entender el cordero que estamos escogiendo. Era un macho sin defecto de un año. Lo otro es que el libro de el Evangelio Eterno, en este caso conocido erróneamente como el Evangelio de Juan, da testimonio de que Juan, el profeta, una vez después de la introducción, ya esto lo leímos, que se da en este evangelio de quién era, que Juan no era la luz, sino que la luz verdadera que venía, la luz verdadera venía a este mundo, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, y que Elohim había escogido un hombre para que diera testimonio de la luz. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y dice que Juan, al siguiente día, vio Juan a Yehoshua que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. El segundo punto es que Juan, o Yohanan, el profeta, el que se conoce como Juan el Bautista, fue un hombre escogido por Elohim para dar testimonio de quién era el Cordero de Elohim. Es un profeta vindicado por Elohim, vindicado por Dios, de manera que es un profeta verdadero. Y dicen que él fue escogido para que todos creyesen en el Mesías por medio de Juan, de manera que el testimonio de Juan es verdadero. Y Juan da testimonio de que este es el Cordero. Cuando él lo ve, él le dice, hemos dicho que en la lectura, que él dice que no lo conocía, y lo repite 3 veces, que él no lo conocía, de manera que esas personas que dicen que Juan era familia, era primo del Mesías, incierto.
Juan dice por 3 ocasiones, usted puede leer el capítulo 1 del Evangelio Eterno, conocido erróneamente como Juan. Juan dice 3 veces, fíjense hermano, 3 veces. Y yo no le conocía, dice a sí mismo. Dice, al siguiente día vio Juan a Yehoshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Todos los corderos que pudieron sacrificar los judíos, ellos existe el día de perdón y ellos se purificaban, se arrepentían, hacían muchas obras de arrepentimiento para que el día del perdón, que era una vez al año, el día del Yom Kippur, pues fueran perdonados todos sus pecados, fueran inscritos en el libro de la vida y no fueran borrados, de manera que tenían un año para vivir sabiendo que estaban inscritos en el libro de la vida y que cuando terminaba ese año volvían otra vez a hacer arrepentimiento de todas las cosas que ellos sentían que habían pecado en contra de Elohim. ¿Para qué? Para poder tener otro año. De manera, hermano, que esto se cumple en el Evangelio. El Evangelio es precisamente un año donde Elohim muestra su amor y su gracia al mundo por medio del Evangelio para que aquellos que creen y reciben a su Hijo puedan entrar a la eternidad. Cada año, Evangelio es un Yom Kippur, es una oportunidad que da Elohim a la humanidad para arrepentirse y creer en el Evangelio. Si usted sigue la secuencia de nuestras publicaciones, sabrá que el Evangelio es la vid verdadera que es la estaca clavada o el poste clavado en el mundo para, en ausencia del Mesías físicamente, pues tenemos el Evangelio y el Espíritu de la verdad, el Espíritu de verdad, el cual no vino con un testimonio propio, sino que dice que Él tomará de lo del Mesías, tomará de lo mío, como dijo el Mesías, y os lo hará saber. De manera que el Espíritu representa al Mesías mismo en persona, no viene con un evangelio diferente. El apóstol Pablo, según él, recibió un evangelio diferente y es el que él predica. Sin embargo, el Espíritu de la verdad no viene con nada diferente, sino que dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso lo vamos a leer más adelante. Lo que estoy diciendo ahora es que el profeta Juan identificó al Cordero de Elohim. En ningún otro evangelio existe esta declaración, existe esta puntualidad acerca del Cordero de Elohim, sino en este evangelio. Y lo vamos a ver después en el libro de Apocalipsis o de Revelaciones. Pero no solamente eso, sino que dice, cuando él dice, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. De manera que todos esos corderos que se sacrificaban como víctimas inocentes, vamos a decir que ellos se sentían perdonados durante un año, pero es que este cordero quita el pecado del mundo entero y lo quitó de una vez y para siempre. De una vez y para siempre, en un solo sacrificio. De manera que los judíos debían sacrificar cada año corderos para poder obtener el perdón. Ahora el Cordero de Elohim fue dado en sacrificio una vez y para siempre, y fue dado desde antes de la fundación del mundo. Como hemos dicho, que Él es el sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, por lo tanto es un sacerdote para siempre. Dice, este es aquel de quien yo decía que después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo purificando con agua. El bautismo de Juan fue un bautismo que fue una señal para el Mesías, para que él se manifestase. No significa que él, aquí no dice que él bautizó al Señor,
sino que solamente el bautismo de Juan fue una señal para que el Mesías se manifestase a Israel. Precisamente Juan lo hace en un contexto, porque esto está ocurriendo en el mes de Tisrey y está ocurriendo en el contexto del día del perdón. Por eso es que Juan está llamando al arrepentimiento y está haciendo una purificación para que enderecen los caminos que estaban torcidos del Señor. De manera que el hombre, por medio del Evangelio, endereza el camino al Señor. Es el camino más recto, más directo para entrar a la presencia de Elohim, para entrar a la presencia de Dios, para tener una comunión con Dios. Es decir, se allanaron los obstáculos, se quitan los obstáculos cuando creemos en el Hijo de Elohim como el Cordero de Elohim. Y dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Ahora mismo acabo de ver un video donde dice que hay personas que dicen que el Espíritu vino volando como una paloma. No, es como decir una manera de expresar de cómo el profeta Juan lo vio, pero que no precisamente era una paloma, sino algo como que descendía del cielo como paloma, para darnos una idea de cómo él lo veía. Y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Fíjense cómo él repite esta palabra, y yo no le conocía. Juan conocía el espíritu de Elohim como todo judío, pero no conocían al Mesías, no conocían al Hijo de Elohim, aunque estaba revelado. Proverbios capítulo 30 habla acerca de que es como una pregunta que se hace, que si conoce al nombre de su hijo, si conoce a su hijo y a su nombre. Y el Mesías verdaderamente, aunque encubierto, pero estaba revelado en la Escritura desde el mismo Génesis. Es decir, desde la primera palabra, Bereshit, ahí está revelado el Mesías. Y yo no lo conocía, mas el que me envió a purificar con agua, él me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que purifica con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Elohim. Por eso es que Juan dice que él no le conocía, porque nadie, es decir, había tenido ese testimonio tan fidedigno de mirar, de conocer, de encontrarse con quien era el Hijo de Elohim, el único hombre, antes de revelarse él a los discípulos, que en la tierra pudo ver de primera vista e identificarlo como el Cordero de Elohim y el Hijo de Elohim, fue el profeta Juan. Por lo tanto, su testimonio es verdadero y es para que creamos en este Cordero. Y como el Hijo de Elohim, preexistente desde el principio de la creación del mundo, por cuanto él fue sacrificado, él fue dado en sacrificio desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes que Dios creara al hombre, ya él era el sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Y antes de que el hombre pecara, ya Elohim lo tenía preparado para el sacrificio, porque de lo contrario la humanidad no existiera. Si él no hubiera sido nuestro sumo sacerdote para siempre, la humanidad no existiera. Cuando pecó Adán hubiera muerto y no hubiera habido descendencia de Adán. Tengo en una Biblia que tengo, les decía que en una Biblia que tengo, una Biblia de estudio, aparece el libro de sabiduría. En el libro de sabiduría aparece la sabiduría desde Adán hasta creo que Abraham, cómo se ve la obra del Mesías guiando a Adán, ayudándolo en las debilidades cuando fue expulsado del Edén, para que pudiera mantenerse, para que pudiera verdaderamente soportar la nueva condición
en la que se encontraba después de haber sido echado fuera del Edén. No lo voy a leer ahora, pero porque estoy con limitaciones acerca de la energía eléctrica, pero en un momento lo vamos a leer. Lo que quiero decir, hermano, que se dice que el Hijo de Elohim fue declarado, es decir, que el Mesías fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. No, hermano. Mire, aquí Juan está declarando que este es el Hijo de Dios. Para aquellos que creen que fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos, no. Él es declarado Hijo de Dios porque existe desde el principio, antes de la fundación del mundo. Por medio de él, Elohim hizo todas las cosas. Y aunque Elohim creó los cielos y la tierra, es decir, la creación material, sin embargo, todo lo que él hizo por medio del Mesías es la vida. Este es el consumador, el autor de la vida y el que lleva la vida a los propósitos eternos. De manera, hermano, que el Evangelio, al escoger el Cordero de Elohim y el Evangelio eterno, pues estamos pasando de la muerte a la vida. Estamos verdaderamente cumpliendo los propósitos eternos de Elohim en nuestras vidas. Ahora, lo que estamos diciendo es lo siguiente, que al Juan decirle a los judíos, le estaba diciendo en el día del perdón que el que verdaderamente quitaba el pecado era este cordero y no el que ellos iban a sacrificar el día 10. Este era el cordero que verdaderamente iba a quitar el pecado para siempre. Y es por medio de este cordero que somos inscritos en el libro de la vida. Lo vamos a leer. Capítulo 13 de el libro de Revelaciones, conocido como Apocalipsis. Dice, ahí está, amén. Capítulo 8, hay una descripción de los que adoran a la bestia y dice que a esta bestia se le dio, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Elohim para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 13, versículo 6 en adelante. Y se le permitió hacer guerra contra todos los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Mira, hermano, los judíos pretendían que cuando ellos llegara el día del perdón y sacrificaran aquellos corderos, ellos tuvieran el perdón de sus pecados y fueran inscritos en el libro de la vida. Y aquí se está diciendo que el que no está inscrito en el libro de la vida del Cordero va en cautividad. ¿Por qué? Por eso él dijo, un esclavo no permanece para siempre en la casa, pero el hijo sí permanece. Y que si no creían que él era el hijo de Elohim, el Mesías, el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, en sus pecados morirían. Así que, hermano, estamos frente a una oportunidad. Esto es lo que se llama la gracia que trajo el Mesías, de que Él se dio en sacrificio por nosotros desde antes de la fundación del mundo, y que ahora nosotros, al recibirlo, al creer en Él,
al mirarlo, levantado en sacrificio por nuestro pecado y traspasado por nuestras culpas, pues sencillamente ofrecemos nuestros cuerpos, nuestras vidas, en acción de gracia por lo que Él hizo por nosotros, por algo que hizo, como decir, no mereciéndolo, porque ya el hombre había pecado, se había separado de Dios y había sido echado fuera del Edén y que estaba sometido a la muerte, de manera que ni siquiera hubiera habido descendencia de Adán, no existiéramos nosotros. Y no solamente eso, sino que la muerte sería un proceso interminable, como aparentemente hoy muchas personas lo entienden. Pero hermano, no solamente Él nos libera del pecado, sino que también de nuestras culpas, pero también nos hace pasar por el nuevo nacimiento de la mortalidad a la inmortalidad, de la vida, es decir, de la muerte a la vida. De manera que el que no cree va en cautividad. Así que hermano, estamos cerrando un año de oportunidad, de gracia, que Elohim le ha dado al mundo por medio de su Hijo. Y con su resurrección comienza, si es su voluntad, un nuevo año, un nuevo año evangelio, para que usted, si Dios le da la oportunidad, se arrepienta y crea en el evangelio. Mire, hermano, vamos a leer el capítulo número 15 del evangelio para que podamos tener entendimiento de lo que le estoy diciendo. Donde Él dice que Él es la vid verdadera. Él dice que hay que permanecer en Él porque Él es la vid verdadera. Dice, está en el 16, donde Él dice que el Espíritu dice, aún tengo muchas cosas que decir, capítulo 16, versículo 12 en adelante, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, porque Él estaba físicamente en un cuerpo, por lo tanto estaba con nosotros, pero no en nosotros, de manera que convenía que Él se fuera, es decir, que Él fuera de este mundo al Padre. ¿Para qué? Para que su presencia estuviera con nosotros, pero en nosotros, en cada uno de nosotros, por medio del Espíritu de verdad, que sí tiene esa capacidad. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Como mismo Él decía lo que oía del Padre y hacía lo que veía hacer el Padre, ahora el Espíritu es el que hace la obra, esa obra, la misma obra, como si Él estuviera presente, la obra del Evangelio en el hombre, en nuestras vidas. La palabra que Él habló y las obras que hizo son las que, es decir, son la misma obra del Espíritu. No hay otra, no hay otro Evangelio, no hay otro Mesías. Salirnos de este contexto es entrar en otro Evangelio, en otro Mesías. Debemos tener presente eso. Dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os lo hará saber. Y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y ¿qué es lo de Él? El Evangelio. El Evangelio. No hay otra cosa que sea de Él. Es el Evangelio. Dice, y os lo hará saber las cosas que han. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Así que hermano,
cuando nos salimos del Evangelio, cuando nos salimos de la palabra del Mesías, de las señales que él hizo, para que pudiéramos tener la certeza de que verdaderamente es el Cordero de Elohim y el Hijo de Elohim, sencillamente no estamos saliendo del Evangelio, no estamos saliendo del Espíritu de verdad, del Espíritu de la verdad. Nos estamos saliendo de la voluntad del Padre, que es permanecer en el Hijo, que es permanecer en el Evangelio, porque Él es la vid verdadera. No pretendo hacer extensivo este capítulo número 115, pero no quiere decir que por eso no sea importante. Si Elohim quiere, tendremos otro año de oportunidad, de gracia, para que las personas se arrepientan y crean en el Evangelio. Pero si usted pasa el día de la Pascua, viene la resurrección del Mesías, es algo que estamos rememorando, que estamos trayendo a la memoria precisamente para recordar la obra de Elohim en nuestras vidas, pues eso fue lo que dice, que haríamos esto en memoria, así se puede decir, en memoria de él. De manera, hermano, que cuando estamos haciendo esto, viviendo estos días y recordando todo lo que él hizo por nosotros, pues estamos permaneciendo no solamente en el Cordero, sino que nos estamos preparando para que nuestros nombres sean inscritos permanezcan inscritos en el libro de la vida del Cordero, en el libro de la vida del Cordero de Elohim, que fue escogido. No existía, hermano, la humanidad. No existía el mundo como lo conoció al principio. Ya él había sido escogido para esta obra, para ser dado en sacrificio por todos nuestros pecados, por los pecados de toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre que va a nacer en este mundo. De manera, hermano, que si es su voluntad, entre este año que comienza ahora después de la resurrección del Mesías, el día 17 del mes, es decir, el 14, él es sacrificado y es sepultado, y el día 17 él resucita de entre los muertos. De manera que es la oportunidad para resucitar con él, para nacer, tener un nuevo nacimiento, no de carne ni de sangre, porque este tabernáculo no es permanente. Este cuerpo que tenemos, que lo adquirimos por medio de nuestros padres, no es permanente, es temporal, porque el permanente lo adquirimos en la medida que creemos y permanecemos en el Hijo de Elohim. Dice que en un momento vamos a ser transformados. Esta morada va a ser cambiada, la morada. Por eso él dijo, no lo quites del mundo, guárdalos del mal. De manera, hermano, que si usted deja pasar esta oportunidad, usted comienza un nuevo año en cautividad. Pero dice, sin embargo, que el que sea santo se santifique más. Es decir, cuando pasamos por estos días recordando la muerte del Cordero, lo que debemos es consagrarnos más, santificarnos más, servirle por gracia, no por obligación, servirle en agradecimiento a lo que él hizo por nosotros, no como pagando, porque nada podemos pagar, hermano, nada podemos pagar, porque no podemos hacer nada para pagar por nuestras vidas, para pagar por nuestra salvación, sino que lo hacemos en amor, sirviéndole a nuestro prójimo en amor, sirviéndole a Elohim, permaneciendo en el amor que él nos ha manifestado como lo hizo su Hijo. Por eso él dijo que dice, de cierto os digo, vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero
Después que da a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y os se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiera al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegoría, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo los ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Elohim. Como él dijo en el capítulo 17, en la oración sacerdotal, que él había, Padre, ahora dame aquella gloria que yo tuve contigo desde que antes el mundo existiera. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, ya él existía en la gloria de Dios. Así que, hermano, que yo salí de Elohim, y dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y vuelvo al Padre. La pregunta que le hizo Nicodemo, ¿puede un hombre después de viejo entrar en el vientre de la madre? Si él hubiera nacido de una mujer, ¿a dónde iba a ir? Tenía que volver al vientre de su madre. Pero él fue a donde él volvió. Él descendió del cielo, lo dijo él, no lo digo yo. Capítulo 6, 7 del Evangelio dicen que él es el pan vivo que descendió del cielo. Él no vino al mundo a nacer. Él vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para en cumplimiento de las Escrituras, pues el hombre pudiera tener el testimonio de que verdaderamente el Hijo de Elohim vino al mundo y se dio en sacrificio por nuestros pecados y fue traspasado por nuestras culpas. Dice, salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría. Dice, ahora entendemos que sabe todas las cosas y que no necesita que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Ellos escogieron y tuvieron conciencia de la elección que habían hecho, porque habían entendido que este era el Cordero de Elohim, que era el Hijo de Elohim, que había salido de Dios y había venido al mundo y que ahora dejaba el mundo y volvía a Dios. Ellos habían entendido que la palabra se había hecho hombre para dar un testimonio, pero que ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos así porque él tomó una morada temporal. Por eso los discípulos, cuando empiezan a dejar a Juan y lo siguen a él y le preguntan, ¿dónde moras? Y él le dice, ven y vean. Es decir, ¿dónde mora es? ¿Dónde tú habitas? ¿Dónde está tu morada? La morada de Elohim era él. Así que, hermano, dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, cuando seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas son las palabras finales del Mesías para darnos consuelo, para darnos aliento en los días de prueba, no solo estos que estamos viviendo, sino en los días de prueba que vienen sobre el mundo, donde verdaderamente, como dice el capítulo 13 de Apocalipsis, que la bestia va a, como decir, engañar aún a personas elegidas. Personas elegidas. Usted puede haber sido elegido, pero si usted no permanece, Judas fue elegido. Él dijo, no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Judas fue elegido, pero no permaneció. En su libre albedrío decidió separarse, decidió
no escoger al Cordero de Elohim, más bien lo traicionó. De manera, hermano, que una cosa es ser elegido, pero otra cosa es permanecer en el Evangelio, ser fiel hasta la muerte inclusive. Eso es el Evangelio. Así que, hermano, con esta exhortación, hoy es día 11, viene el día 12, el día de la preparación, el día 13, y luego Pesach, el día 14. Espero con la ayuda de Elohim. Se me ha presentado muchas dificultades. No he podido usar el Tanaj porque tuve que reinstalar nuevamente el Windows. Y las situaciones energéticas pues no me permiten tener el tiempo para poder hacer todas las cosas que luego deseo. Pero es importante, hermano, saber en quién creemos. Es importante, hermano, es que nuestro fundamento esté en el Evangelio eterno. No podemos salirnos del Evangelio porque el Espíritu de la verdad, vaya, como se conoce, el Espíritu Santo, no obra en otra cosa que no sea el Evangelio, que no sea la revelación de Apocalipsis, porque ahí está también el Espíritu de la verdad en la revelación de Apocalipsis. De manera, hermano, que cuando nos salimos de la revelación, sencillamente estamos saliendo de la voluntad de Elohim, estamos saliendo, como decir, de el área de protección del Espíritu de verdad, y estamos dando lugar a un espíritu de engaño, a un espíritu de error en nuestras vidas. Espero que entiendan lo que estoy diciendo. No solo es escoger al Cordero, al verdadero, al Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, y el que nos hace inscribir, es el que nos inscribe en su libro, en el libro de la vida del Cordero. Es el que hace que podamos permanecer, es decir, en dependencia de que nosotros permanezcamos en Él, Él permanece en nosotros. Permanecer en el Evangelio. ¿Para qué? Para no salirnos del área de guianza del Espíritu de la verdad. El Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, pero a los suyos los guía a toda verdad. Así que, hermano, sea fiel, quite los obstáculos, enderece los lugares torcidos, o enderecemos los lugares torcidos que hay en nuestras vidas, que se allane el camino delante de nosotros, para que, si es la voluntad de Elohim, que Él efectúe la resurrección final, el cambio de esta morada a la morada eterna, pues estemos preparados y nos halle haciendo lo que a Él le agrada. Que la paz de Elohim, como dice, gracia y paz de parte del que está sentado en el trono, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Hadebar de Elohim Hamashiach, el testigo fiel. Emet.